Bien, buenos días, hermanos, hermanas. De nuevo, yo estoy muy agradecido de estar aquí esta mañana para predicar sobre San Juan. Le doy gracias a Dios que una vez más podemos estar aquí reunidos y tener en nuestras manos de una manera libre y además en nuestro idioma la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan estos datos cuando estuvimos hablando con Estefan, que vino a darnos una conferencia sobre la Biblia. Hay un 20% de la población mundial, que equivale aproximadamente a 1.500 millones de personas, que aún no tienen una Biblia completa en su idioma en las manos. Y además de eso, hay aproximadamente 50 países en el mundo, de aproximadamente 195 países que hay en nuestro mundo, donde la Biblia está bajo restricciones, es ilegal o está prohibida en posesión o en distribución. Lo cual nos lleva verdaderamente a meditar en esta verdad de que deberíamos de estar altamente agradecidos con Dios de que esta mañana tenemos la palabra de verdad en nuestra mano, en nuestro idioma, y que podemos estudiarla libremente. Y mi esperanza es que por medio de la enseñanza de hoy, esta verdad se incremente en su corazón y que usted pueda ser más agradecido con esto que Dios nos ha dado. Como ya mencionó alguien antes, hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas. Gabo mencionó, son las 7 declaraciones de Jesús encontradas en el Evangelio de San Juan, los 7 yo soy declarados por Cristo y registrados en este Evangelio. Y es importante recordar, de la mano con lo que les acaba de decir, el propósito de Juan al escribir este Evangelio. Registrado en el 20, entre el 30 y el 31 del Evangelio de San Juan, se dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y de nuevo, todo esto empieza a magnificar esta verdad que les vengo diciendo. La palabra que tenemos en nuestras manos es la palabra que produce la fe, la vida. Y qué bendición que podamos estudiarla esta mañana. Es sin duda algo por lo que deberíamos de estar orando por el resto del mundo. De nuevo, son pocas las personas que tienen en sus listas de oración a los traductores, orar para que personas sigan traduciendo la Biblia, pero también orar por personas que puedan ir a predicar la Biblia, incluyéndolos a ustedes. Ustedes saben que hay un 13% de la población mundial que no alcanza el nivel básico de lectura. Eso quiere decir que aunque usted le dé la Biblia, ellos no tienen la capacidad de leer. Por lo tanto, todos tenemos que orar para ver en qué parte de la gran comisión estamos nosotros ayudando a que las personas escuchen esta palabra, que es la palabra que da vida. Cuando yo estaba meditando en esta verdad, mi corazón brinca a Romanos capítulo 10, entre el versículo 8 y el versículo 15. Y estas son las palabras del apóstol Pablo hacia la iglesia en Roma. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que sí, y póngale mucha atención, porque la riqueza y el trasfondo y las verdades que proclama Pablo le traen mucho más riqueza a lo que vamos a estudiar hoy también. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si crees en Jesús y en lo que Jesús hizo y como Dios reaccionó ante lo que Jesús hizo, serás salvo. Si confiesas con tu boca, dice, que Jesús es el Señor, serás salvo.
Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y aquí hay un paralelismo hebreo, una estructura del hebreo que Pablo está utilizando para explicar una verdad. Que este versículo 10 se divide en dos secciones, en una primera línea o en una primera sección que explica una realidad interna que pasa con el corazón, se cree para ser justificado, dice. Es decir, el evangelio afecta el corazón de una manera que transforma y renueva nuestros pensamientos y por eso nuestros sentimientos y por eso nuestras acciones y nuestra voluntad. Y una segunda línea que explica la evidencia externa de esta verdad interna. Pero con la boca dice, se confiesa para ser salvo. Un fruto evidente. Lo cual se alinea muchísimo con lo que Santiago describe en el capítulo 2 como una fe viva. No es una fe que simplemente dice que cree, pero es una fe que lo demuestra con las obras. De esto es lo que está hablando Pablo. Esa es la fe que se necesita, que sale de la boca confesando que Jesús es el Señor. Y después hace algo muy interesante y muy rico. En el versículo 11 dice, así dice la Escritura, y cita a Isaías. Es decir, se devuelve unos 750 años antes de Cristo para usar algo que Isaías dijo y apuntarlo a Jesús. Dice, todo el que confíe en Él, refiriéndose a Jesús, no será jamás defraudado. Lo curioso es que cuando Isaías estaba escribiendo esto, la palabra por la cual uno podría entender o traducir ese Él es el Mesías. Y ahora aplicado a Jesús. Y en el versículo 13 hace todavía algo más poderoso. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ya había dicho eso en el versículo 9, ¿verdad? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y ahora en el 13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso son palabras del profeta Joel. Igual, unos 500, 600 años antes de la venida de Jesús. Y cuando Joel lo escribe en la Biblia hebrea, lo que decía es todo el que invoque el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, será salvo. Y yo no sé si usted está haciendo la conexión, pero Pablo lo que está es construyendo la divinidad de Cristo y la afirmación de cómo todo, la revelación de Dios a nosotros en Cristo es perfecta, porque Cristo es ese Dios que estaba siendo revelado, a lo que toda la Escritura apuntaba. Y el versículo 14 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Y de ahí ese llamado a la iglesia que les estoy diciendo. Todos debemos preguntarnos cómo estamos siendo parte de traer de esta verdad que da vida a los oídos de las personas. Y de nuevo la bendición de que está en nuestras manos y que está siendo predicada libremente esta mañana a nosotros. El sexto yo soy, según el orden de nuestra serie de enseñanzas, es yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como siempre, no sería una predicación sana si no pusiéramos atención al contexto. Para mí, el contexto se podría ver de esta manera. Si hay algo que es verdaderamente hermoso que está frente a usted, el contexto es aquello que viene a abrirle los ojos de la manera adecuada para que usted pueda apreciar lo hermoso que está ante usted. Sin el contexto, usted se pierde. Usted ve velado, usted puede ver confundido, ni siquiera abrir los ojos lo suficiente para poder apreciar la hermosura de la verdad. Y por eso vamos a estudiar el contexto de esta declaración de Jesús que hace en el versículo 6. La semana pasada yo les prediqué el quinto también de los yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 11 de Juan. Y les explicaba que el capítulo 12 registra eventos de transición, no en orden cronológico, sino más transicionar entre el ministerio terrenal de Jesús y la semana de la pasión, donde se ve el conjunto de sufrimientos, agonía, muerte y crucifixión de Jesús en los días previos a su resurrección, lo que Jesús explica el camino de regreso al Padre, según el capítulo ya 13.
Y ya en ese capítulo 13, el tono es bastante diferente al capítulo 11. Hay un tono de final, sufrimiento, pesadez, despedida, muchas emociones. Jesús, registra el 13, ha lavado los pies de sus discípulos y les da una de las últimas grandes enseñanzas sobre el servicio y el amor que debían de tener los unos por los otros. Y esto es hermoso, pero al mismo tiempo es duro para el corazón de Jesús. Yo no sé si ustedes han puesto suficiente atención. Traicionar. Y eso se va a sentir difícil. Con eso está cargando Jesús también. El 13 registra que las convicciones en el corazón de Judas ya están alineadas completamente con el plan de Satanás. Jesús les ha hablado sobre cómo sería traicionado, hasta apuntando a quién lo traicionaría, más la inmadurez de los discípulos, más las emociones de todo el momento, hace que los discípulos no puedan ver aquello que Jesús explicaba con claridad. Jesús les ha hablado de que poco tiempo más estaría con ellos. Jesús les ha hablado sobre la negación de Pedro y lo doloroso que eso sería. Ellos estaban cerca de ver a Jesús capturado y crucificado, y la fe de sus discípulos estaba a punto de ser altamente probada. Y Jesús es intencional, siempre intencional. Vean a este Jesús cuando leen los evangelios, en fortalecer esa fe con palabras que enseñan, con palabras llenas de amor, con palabras llenas de consuelo, como las que estudiamos en esta sección y como las que vemos en los capítulos siguientes. Vamos a estudiar Juan 15 también. Ese amor en la oración y en el cariño y cuidado por el corazón de aquellos que van a ser probados. Todo lo que Jesús hace, como vimos la semana pasada, apunta al buen propósito de fortalecer la fe de aquellos que son suyos para que vivan la vida que Él les ha dado. Y eso también se registra en el 13:19. Todo lo que digo, todo lo que les estoy diciendo, se los digo antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Crean que yo soy. El inicio del capítulo 14 confirma estos sentimientos, los sentimientos del cual les estoy hablando, que llenaban ese aposento alto donde estaban reunidos con los discípulos con Cristo. El versículo 1 dice: no se angustien, no se angustien. E inmediatamente Jesús apunta a la verdad que para mí sana toda carencia que el ser humano pueda tener. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Y por qué lo estoy diciendo de esta manera? Déjenme anclar mejor esto que les acabo de decir. Según el Génesis, puro principio, en los primeros 2 capítulos, la creación buena, es decir, toda la obra de Dios, que Dios declara que es buena en gran manera, es una creación que confiaba solo en Dios. Mas a partir del capítulo 3, esto cambia radicalmente. ¿Y cuál es el origen de ese cambio? Que hace que una creación buena en gran manera ahora sea descrita como una creación rota. Y es que la creación, a los que habían dejado de confiar en Dios como la única verdad. Y Cristo, esas son las buenas nuevas, viene a reconstruir y mejorar esa creación. En Colosenses 1, del 16 al 20, ahí encontrarán este versículo, pero esa es toda la idea. Por medio de Él, Dios va a reconciliar todas las cosas. Por medio de Jesús, Dios va a reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Todo eso va a ser reconstruido y mejorado. Aquello que estaba roto ahora va a ser reconciliado. Y por eso en las palabras de segunda de Pedro capítulo 3 esperamos un cielo y una tierra renovada.
donde gobierna de nuevo, dice de nuevo, porque en algún momento eso era lo que reinaba, lo bueno. Una creación renovada es la que describe Apocalipsis 21 y 22. Y Cristo ha comenzado su obra ya, esto es una realidad, y la terminará plenamente el día que Él ha escogido para ser el último día. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Entonces, mientras tanto, y esto no es que Dios se esté tardando, sino que hay un propósito, 2 Pedro 3:9, en Cristo está la renovación de esta época donde encontramos, disfrutamos, vivimos esa renovación divina que es ya y se consumará pronto. Así se describe Cristo y describe esta realidad ya en la vida del creyente. Mateo 11, 28 y 30, Cristo es nuestro descanso. Aquellos que están cansados. 1 Pedro 5, 7, Cristo es nuestro cuidador. Filipenses 4, 6 y 7, Cristo es nuestra paz. Juan 15, 11, Cristo es nuestro gozo. Y todo eso es nuestro ya. Es ya nuestro. 1 Corintios en el 3, 21, 23 registraba esta verdad. Todo es de ustedes, todas estas cosas, descanso, cuidado, paz, gozo, son nuestras, porque Cristo es de ustedes y ustedes de Cristo y Cristo es de Dios. Hay esta unión entre la iglesia y la persona de Cristo que nos hace ser de Cristo, y este Cristo unido de una manera inseparable al Padre, unido a Dios. Y de aquí, de esta verdad tan increíble, es que este versículo de nuevo explota nuestros ojos y se hace magnífico. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Confíen en esta verdad ya. Confíen en lo que Dios ha revelado y en lo que ahora hace nuestro en mí, dice Jesús. Ahora, usted podría pensar que es curioso que Jesús haga una separación entre Él y Dios en este versículo, porque venimos hablando de esta unidad perfecta de la Trinidad, donde el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios, pero aún así hay una distinción donde Jesús dice confíen en Dios y confíen también en mí. Pero quiero que lo vea de esta manera. Cuando Cristo habla así, más que hablar de separación, refuerza el concepto de unidad y de divinidad. Jesús está colocando la confianza en Él al mismo nivel que la confianza en Dios. Y eso es teológicamente gigante para entender a Jesús como este Dios que está descrito en todo el Nuevo Testamento. Si Jesús no fuera Dios, esta declaración sería blasfemia. Sería absolutamente rechazada por el Padre. Si Jesús no fuera igual al Padre, pedir la misma confianza hacia el Padre que hacia el Hijo. Y Jesús es claro: confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús no dice confíen en Dios y escúchenme a mí como un buen profeta o como un supermaestro. No, pongan toda su confianza en Dios. Y de la misma manera, y la construcción gramatical en el lenguaje original lo iguala también más, confíen en mí. Entonces los discípulos están ansiosos, confundidos y a punto de perder a su maestro, emocionalmente inestables, y Jesús responde a ese miedo con una solución doble: confiar en el Padre que gobierna soberano sobre todas las cosas, y confiar en Jesús, quien Dios ha mandado para estar cerca de nosotros en la segunda persona de la Trinidad, en quien se ha depositado además la soberanía sobre todas las cosas, y que ahora además obra constantemente y por siempre a nuestro favor. Confíen en ese Jesús. Confíen en Dios que revela ese Jesús y confíen en ese Jesús revelado.
Y cuando nosotros confiamos en esa verdad, de nuevo, es que todas esas cosas se hacen nuestras y nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Y además me encanta que use la palabra confiar, ¿verdad? En inglés, la Nueva Versión Internacional usa la palabra believe, que believe se traduce al español mejor como creer. Y para mí queda corta, principalmente porque, de nuevo, Santiago, cuando está hablando sobre la fe y está describiendo la verdadera fe bíblica que nosotros deberíamos de tener, dice que creer no es suficiente, que hasta los demonios creen. Pero que hay algo más que tiene que pasar, que fue lo que vimos en Romanos capítulo 10. Tiene que haber muestras externas. Muéstrame tu fe por medio de tus obras también. Y por eso es que la palabra confiar para mí es mejor y más adecuada. Porque confiar significa creer. Y además de creer, caminar, mostrar frutos sobre esto en lo que estamos creyendo. Dios quiere que confiemos en Él. Él quiere que confiemos en la voluntad del Padre. Él quiere que confiemos en la obra de salvación y en el señorío, en Cristo sentado en el trono sobre todo su reino. Y quiere que confiemos en el poder de su Espíritu. Y de nuevo este llamado que hemos visto, no solo la semana pasada, sino a través de los diferentes yo soy. Jesús nos llama a que no pongamos nuestros ojos en las circunstancias, como la muerte de Lázaro o la persecución que pueden recibir desde Jerusalén la semana pasada, sino en Dios y en sus promesas. Que no pongamos nuestros ojos en las circunstancias, sino que busquemos las cosas de arriba, diría Pablo en Colosenses capítulo 3, y las cosas que Dios da. O también Jesús en Mateo 6, versículo 33. Jesús les dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Ven cómo los pone a ver hacia esa dirección. Si no fuera así, les habría dicho si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Está proclamando una verdad que nosotros tenemos que creer con seguridad absoluta. El lugar del Padre es ese lugar donde Dios vive, ¿verdad? Es la morada de Dios, ahí habita eternamente. Y ese es el lugar que Dios ha destinado para que nosotros estemos con Él. Eso que va a ser renovado y nuevo para nosotros. Jesús dice que se está yendo a preparar ese lugar. Y esto es algo que Jesús ya ha anunciado. Durante los evangelios podemos encontrar bastantes registros donde Jesús describe esto que Él va a hacer y se tiene que tomar como una verdad. Pero aquí lo que creo que es interesante también es ver como la partida de Jesús, es decir, que Jesús se vaya, algo que los discípulos tal vez no entendían en ese momento, tiene un propósito muy bueno con respecto a dónde nosotros estaremos por el resto de la eternidad también. La cruz es parte y centro de todo el plan de Dios. No solo es parte de lo que usted puede ver, sino el centro de todo el plan de Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque en la cruz es donde Jesús satisface la justicia de Dios. Dios demanda, al ser justo, no puede ser injusto, que haya una paga por haber cruzado lo que Él había establecido como incruzable. Y en el momento en que nosotros decidimos creer en otra verdad, cruzamos esa línea y rompemos una comunión con el Padre y se rompe la creación. Entonces Jesús en la cruz demanda eso que se necesitaba para poder reconstruir eso que estaba roto. Y Él viene a la cruz a tomar nuestro lugar, a ser el sustituto por nosotros, para que nosotros podamos, por medio de lo que Él hace, disfrutar lo que Dios quería para su pueblo desde un inicio. Una comunión perfecta, llena de confianza perfecta en la verdad que está diseñada para que nosotros vivamos de una manera perfecta ante sus ojos. Jesucristo paga por nuestros pecados y nos libera del dominio de Satanás.
y por medio de esto nos reconcilia con Dios e inaugura ese nuevo pacto anunciado desde el principio en el Antiguo Testamento. Ahora por medio de la cruz inaugura ese pacto y abre las puertas oficialmente hacia la vida eterna. Todo eso por medio de la cruz. Pero no solo eso, sino que nosotros necesitábamos, y es lo que encontramos en estas palabras de Jesús, palabras llenas de consuelo, que Él se fuera para preparar esta morada. Y de nuevo, no pensemos que Jesús tenía que irse a construir, ¿verdad? O ir a perseguir las cartas de agua, a ver si se las daban para poder hacer ese montón de cuartos. No. Sino que todo eso que Él hace en la cruz es lo que prepara, es decir, es lo que hace todo eso que ya les describí para que esa realidad se pueda dar, que nosotros estemos en la morada donde habita el Padre. Y no solo eso, sino que Él no es que se fue y ahora está inactivo con respecto a su cuerpo, con respecto a la iglesia, sino que está ahí garantizando, vean lo que dicen, así ustedes estarán donde yo esté, garantizando un acceso eterno de parte de los que creen en Él, de los que confían en Él, en la casa del Padre. Cristo abre ese camino hacia la presencia del Padre y garantiza ese lugar eterno para cada uno de sus hijos. Y en esto tenemos que confiar, porque así lo diseñó Dios, y así lo reveló Dios, y así lo reveló Cristo y lo cumplió Cristo. Confiamos en Dios y confiamos también en Él. Eso es lo que deberíamos de hacer como creyentes. Y esto aplica para nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros tendemos a poner mucho los ojos en las circunstancias y quitarlos de Dios. Y entonces nos encontramos todos los días de nuestra vida llenos de ansiedad, llenos de confusión, con un montón de emociones, nos sentimos inestables, nos sentimos asustados, sentimos que no podemos ver qué es lo que va a pasar, sentimos como que Dios no va a estar mañana o más tarde con nosotros. Y Jesús nos dice con tanto amor, esta es la solución. Confíen en mí. Confíen en que no es que yo los he abandonado. Estoy haciendo algo con y por ustedes y en ustedes. Confíen en que nada de esto está fuera de mi control. Confíen en que no hay nada que los pueda separar de el gran amor que yo tengo por ustedes. Y obviamente eso nos lleva a pensar en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 31 hasta casi que el final del capítulo. Y esto lo resumo de esa manera, toda esa enseñanza de ese montón de versículos. Las palabras de Pablo nos enseñan que por la obra perfecta de Cristo, los creyentes viven bajo una seguridad absoluta. Y esto es como para, no porque yo lo he escrito, sino vayan a Romanos 8. Es como para pegarlo en la pared cada vez que estemos llenos de ansiedades y esos sentimientos y todas esas cosas que nos hacen pensar que Jesús verdaderamente murió en la cruz y resucitó, sí, pero se fue y que ya no está cerca de nosotros. Por la obra perfecta de Cristo, los creyentes viven bajo una seguridad absoluta. Nadie puede acusarnos, condenarnos o separarnos del amor de Dios. Aún en medio de la tribulación, angustia, persecución o cualquier poder espiritual o circunstancia adversa, seguimos siendo completamente amados, guardados y sostenidos por Cristo. Por eso, no solo vencemos las pruebas, sino somos más que vencedores por la victoria, no que depende de nosotros o de nuestras fuerzas, sino del amor eterno de Dios manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Esto fue lo anunciado, esto fue lo vivido y esto fue lo que Dios afirma por medio de la resurrección que Cristo alcanzó. Confíen en Dios y confíen también en mí. Y qué amor de verdad el de Cristo por nosotros. Si me voy y se los preparo, dice, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y para mí esto es una expresión altamente afectiva y pastoral. No es literal o cronológica, pero Dios
Por medio de Jesús nos está diciendo, yo estoy con ustedes. Ni siquiera es como, yo me voy a ir a construir una casa y les voy a dar las instrucciones para ver cómo llegan. Sino que Él dice de una manera muy pastoral que viene a llevarnos. Viene a llevarnos. Y eso no lo podríamos entender como múltiples venidas de Jesucristo, sino verdaderamente a través de lo que vemos en el Nuevo Testamento, de cómo Cristo cumple esto y asegura nuestro destino eterno. Envía al Consolador, anunciado en los capítulos que siguen después del 14, 15, 16 y 17, para sellar con su presencia. El Padre y el Hijo vienen a hacer su morada ahora. De esa forma que Él ya está con nosotros para llevarnos a ese lugar 100% renovado y perfecto al final de los días. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Y por favor no permitamos que lo que dice a continuación nos haga pensar que Jesucristo los estaba engañando o que fue como un tipo de cosa que no había dicho. Por todos los evangelios nosotros podemos encontrar registros de cómo Jesús fue claro en decir, de este lugar yo vengo y a este lugar yo voy. Pero sí que tiraba con Tomás, ¿verdad? Otra vez Tomás. ¿Se acuerdan Tomás la semana pasada? Están todos los discípulos y Jesús les está diciendo que vamos para Jerusalén y todos están asustados porque en Jerusalén querían matar a Jesús. Y de repente como que se envalentona y dice, bueno, vamos con Él y muramos con Él. Y Tomás en ese momento, en sus emociones y su inmadurez espiritual, de nuevo pierde la perspectiva de que se trataba de ir a Jerusalén para ver la gloria de Dios, no para morir. Era para ir a ver la gloria de Dios. Y este es el mismo Tomás. Versículo 5. Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo veo tanto de Tomás en mí. Una persona que constante está recibiendo del amor y el cuidado y el... La Biblia registra que Tomás no tiene ni siquiera la necesidad de tocarlo ya, sino que más bien de su corazón confiesa con su boca una de las verdades más hermosas que se registran en la Biblia. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y esto lo digo porque antes que se sientan atacados en medio de sus emociones, confusiones y todas las cosas que tenemos en esta tierra, donde de repente podemos llegar a un momento en nuestro día y decimos, soy igual a Tomás, que no he entendido todas estas verdades para verdaderamente confiar en Dios y confiar en Jesús. Que descansemos en ese sello de Cristo en nosotros, que ha hecho su morada en nosotros, y que por sus fuerzas y por su perseverancia vamos a poder pararnos enfrente de Él y proclamar, Señor mío y Dios mío, con la misma convicción que Tomás. Él en ningún momento nos está soltando la mano. Que como cristianos en esta tierra, mientras no lo vemos después de su partida, creamos que Él no está aquí. Nunca creamos eso. Más bien veamos cómo nos va llevando de la mano. Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese sexto yo soy. Y ya mucho hemos hablado sobre la terminología de yo soy, la magnitud de la declaración de la divinidad de Jesús al escoger el nombre de Dios para describirse a sí mismo. Juan ha construido esa divinidad, esa unidad, esa igualdad del Hijo con el Padre a lo largo de todo este evangelio, y estas son afirmaciones que exaltan esa divinidad, unidad e igualdad. En Juan capítulo 10, 30, Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Unidad en esencia. El 10:38, el Padre en el Hijo en el Padre. El 11:4, la gloria del Hijo es la gloria de Dios. En el 12:44, creer en Jesús es creer en el Padre. En el 12:45, ver al Hijo es ver al Padre. En el 12:49 y 50, las palabras de Jesús son las palabras del Padre.
En el 13:20, recibir al Hijo es recibir al Padre. En el 14:1, fe en Jesús es igual a fe en Dios. Y ahora, yo soy Dios, yo soy Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y de nuevo, Él no solo apunta el camino, Él no solo apunta a la verdad, Él no solo provee la vida, Él es todas esas cosas. Y es por nuestra unión con Él, por medio de la fe, que esas cosas son nuestras. Él es eso. Y por confiar en Él es que eso es nuestro. Es por quererlo a Él. Es por creer en Él. Es por confiar en Él. Cristiano no es la persona que viene a la iglesia a extender la mano para recibir las cosas buenas de Dios. Cristiano es el que confía en el Dios de las buenas cosas. Es diferente. Es por medio de confiar en Él y de quitarnos nosotros del trono y de buscar seguir en el centro de su voluntad y en nuestra unión con Él por medio de la fe, que después disfrutamos de lo que es vida buena, en abundancia y eterna por estar en Él. Pero bueno, permítame descomponer ese versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida en 3 niveles para seguir avanzando. Número 1, Él es el camino. Y creo que esto ya lo hemos ido dejando claro, pero se lo pongo de esta manera, principalmente porque su muerte y resurrección hacen que el acceso al Padre sea posible para una humildad pecadora. Él es el único camino porque es solo por medio de la perfecta obra de Jesús que se puede llegar al Padre. También Él es el camino porque es la única verdad. Él trajo la verdad de Dios al mundo y en Él está la verdad de Dios. La ha proclamado y la ha encarnado. Por lo tanto, solo cuando alguien viene a Jesús verdaderamente se encuentra con la verdad que nos hace llegar al Padre. Y porque es el camino y la verdad, es que restauramos nuestra comunión con Dios y tenemos vida en Cristo. Como Él es el camino y es la verdad y la fe depositada en eso, restauramos comunión con Dios y podemos tener vida. Ahora, esta declaración de que yo soy el camino, la verdad y la vida viene acompañada de una afirmación tajante. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie llega a Dios si no es por mí. Nadie disfruta esto que se entiende como el cielo, es el lugar mejor, si no es por medio de mí. No hay otra manera. Y claro que tiene toda la lógica del mundo. La Biblia da testimonio de esto, pero para no irnos lejos, en la introducción de este evangelio, Juan registra que a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que viene en unión íntima con el Padre, es quien lo ha dado a conocer. Ahora, antes de que usted piense que nadie entonces ha ido al cielo, esto no es lo que está diciendo Juan de Jesucristo, o tampoco está diciendo que las palabras que se han dicho anteriormente no son verdad de quien Dios es. Juan lo que está diciendo es que la totalidad de quien Dios es, para entender de manera perfecta quien Dios es, solo la ha tenido el Hijo, que tiene una comunión eterna y perfecta con el Padre, y que por esa razón todo lo que ha sido revelado de Dios ha sido revelado por el Hijo. Dentro de algo que se llama la economía de la Trinidad, el Padre ha decidido que todo lo que se revele a la humanidad, ¿se acuerda la semana pasada que estudiamos la gloria de Dios? Sea revelada a la humanidad de Dios, sea revelado por medio de el Hijo.
Entonces, claro, el Antiguo Testamento sí revela a Dios, pero esa revelación confirmada por Juan proviene del mismo Cristo, que es el verbo preencarnado. Es el que desde el principio estaba y reveló todas las cosas. Y ahora el Jesús encarnado es la revelación suprema, final y perfecta de quien Dios es. Jesús es el camino porque Dios provee en Él todas las cosas, toda la verdad. Y nadie puede decir que conoce a Dios sin conocer al Hijo o rechazando a su Hijo. Y claro, definitivamente el cristianismo bíblico, que no hay otro, está apelando a la exclusividad de Cristo como el único camino al Padre. No puede existir un cristianismo bíblico diferente. Es claramente exclusivo, pero que nadie los engañe con posiciones menos exclusivas, diciendo que hay algo menos exclusivo o más amorosas que al parecer plantean otros posibles caminos. Y se lo explico de esta manera. Si le están presentando otra verdad a la verdad bíblica sobre el camino a la vida cristiana, sobre el camino a Dios, sobre el camino al cielo o sobre el camino a la vida eterna, aunque digan que lo están haciendo en amor, es mentira. Es mentira. Y por ende no lo están haciendo en el verdadero amor de Dios. Y esto no es nuevo. Es exactamente lo que hizo el diablo con Adán y Eva en Génesis 3. Llegó a presentarles otra posible verdad para vivir otra posible vida de una manera posiblemente mejor, y se sentía como una gran muestra de amor hacia nosotros, y al final fue mentira. Solo hay una vida basada en una verdad y que se puede llegar solo a ella por un solo camino. Entonces, que nadie los engañe con posiciones menos exclusivas o en amor. Me atrevo a decir que todas las cosmovisiones, eso significa que cualquier entendimiento que la persona tenga del mundo, que todos los entendimientos que alguien pueda tener en el mundo están construidos sobre una fe, es decir, sobre lo que usted cree de las cosas, o todas las otras religiones que usted se puede encontrar en el planeta, todas son exclusivas. Lo que pasa es que, número uno, muchas personas no han entendido verdaderamente la religión que siguen, entonces no saben que es exclusiva y creen que es amorosa e inclusiva. O número dos, las afirmaciones de esa religión no son tan claras, entonces ni siquiera pueden entender qué es lo que están siguiendo y tal vez creen que están siendo inclusivos y son exclusivos también. Le voy a dar varios ejemplos. Y voy a hablar de las más grandes a nivel mundial. El Islam, ¿es exclusiva? Sí, es exclusiva. Los musulmanes son los que creen en el Islam, para que me entiendan mejor. ¿Cómo se obtiene la salvación? Usted tiene que someterse a Alá y reconocer a Mahoma como su profeta. La salvación depende de la obediencia al Corán y las buenas obras. Y los musulmanes no tienen una garantía de su salvación, viven con esa esperanza dudosa. Hinduismo, ¿es exclusiva? Sí, es exclusiva, pero yo creo que usted va a llegar a la misma conclusión de que usted va a decir, no entendí. Y entiéndanme, cuando yo me estoy refiriendo a estos sistemas de creencias en el mundo, no quiero sonar como que me estoy burlando de nadie. Estoy hablando del sistema de creencia, no de los corazones que necesitan o tenían la misma necesidad de nosotros de la verdad de Jesús. ¿Cómo se obtiene la salvación en el hinduismo? Hay múltiples caminos hacia la liberación, o la devoción, o la meditación, o los rituales, o conocimientos, y es altamente pluralista. Es más, muchas de las religiones
que salen del hinduismo nacen porque las personas que estaban practicando o tratando de practicar el hinduismo no podían encontrar un ancla firme por la cual vivir su vida, no podían encontrar una verdad. Es tan contradictorio que es demasiado confuso llegar a pensar si verdaderamente hay algo que existe y que no todo es una ilusión. Aceptan muchas creencias diferentes al mismo tiempo, incluso cuando estas creencias parecen contradictorias. Los hinduistas pueden adorar a Vishnu, Shiva, Krishna, Durga, Rama, Ganesha, etc. Cada devoto puede elegir su deidad favorita. Qué conveniente. Yo puedo ajustarla y diseñarla como yo quiero. Mi religión está en mis manos. Es decir, ¿quién es el que está sentado en el trono ahora? Jesús, Buda, Krishna y otros pueden ser caminos hacia lo divino. Todas las religiones contienen una parte de verdad. Ellos dicen eso, aunque todas las religiones que ellos dicen que tienen una parte de verdad, dicen que todo lo que ellos dicen como hinduistas es mentira. ¿Me entienden? Es como en esta dirección, pero si usted está en esta dirección, usted dirá, no, lo que el hinduismo dice no es cierto, porque nosotros no compartimos las verdades de los demás. Toleran e integran ideas contradictorias. Por ejemplo, hay algunos hindúes que son politeístas, hay otros hindúes que son monoteístas, hay otros hindúes que son panteístas, es decir, creen que todas las cosas son Dios, y hay otros que son ateos filosóficos, y todos pueden entrar dentro de esta sombrilla que hoy se entiende como hinduismo. Y claro que esto los carga de una manera que yo no me puedo ni imaginar. No hay certeza de quién es Dios realmente. No hay una voz divina clara ni una revelación autoritativa. No hay una revelación personal, es pura especulación y lo que yo entienda que debo de seguir. Y obviamente no hay un perdón real, que es una necesidad en el corazón de todos los hombres. El budismo, que sale del hinduismo como una respuesta de muchos hindúes que no entendían qué es lo que estaba pasando, ¿es exclusiva? Sí. ¿Cómo se obtiene la salvación? Alcanzar el nirvana, siguiendo las 4 nobles verdades y el óctuple sendero. La iluminación solo se logra por medio del camino de Buda. Exclusiva. El judaísmo, exclusiva. Sí. Se obtiene la salvación solo por medio de estar dentro del pacto de Dios con Israel. Los gentiles pueden sumarse al pacto de Dios con Israel, pero ni siquiera reciben las mismas bendiciones que Israel. Es exclusivo. Los mormones, exclusiva. Sí. La salvación plena o la exaltación, como dicen ellos, solo se obtiene dentro del mormonismo, mediante obediencia, obras, rituales del templo y perteneciendo a su iglesia y nada más su iglesia. No creen en la deidad eterna de Cristo, como enseña obviamente la Biblia. Testigos de Jehová, exclusiva. Sí. La salvación depende de permanecer fieles a la organización Watchtower, no a Cristo, a la organización, y obedecer sus mandatos. La fe en Cristo no basta. Tienen que sumarles estas obras y la lealtad a la organización. Y obviamente no creen en la deidad plena de Jesús. Un teólogo de nuestros días escribe, su nombre es Andreas Kostenberger: la afirmación de Jesús de ser él mismo el camino, con la consecuencia de que nadie puede venir al Padre sino por medio de él, es tan oportuna hoy como lo fue cuando nuestro Señor pronunció esta declaración. Porque en una era de pluralismo religioso, y el pluralismo religioso significa que todas las religiones son igualmente válidas, verdaderas o caminos legítimos hacia Dios, las afirmaciones exclusivas del cristianismo son consideradas inapropiadamente estrechas, incluso intolerantes, y el mismo pluralismo se ha convertido irónicamente en el criterio por el cual se juzgan todas las afirmaciones de verdad. Es decir,
En otras palabras, el pluralismo religioso termina diciendo: lo único que no puedes creer es que solo hay un camino verdadero. Todas las creencias son aceptadas, excepto la creencia cristiana, que dice que Jesucristo es el único camino. Entonces este pluralismo, que según ellos son altamente exclusivos, se vuelve inclusivos, se vuelve exclusivo al determinar que todo es válido, excepto quien diga ser una verdad absoluta, como lo dice Jesús. Y vayamos cerrando con un par de puntos que quiero nada más estar seguro que estamos claros. Esta exclusividad de Cristo no es arrogancia. La exclusividad de Cristo no es arrogancia, es gracia. Al final de cuentas es gracia. Jesucristo no tenía nada que demostrarle a nadie. Y Él viene y hace lo que hace por ser quien Él es, por su gracia y en misericordia, no por arrogante. Nadie llega al Padre sino por Él. De nuevo, no porque Cristo quiera ser excluyente, sino porque solo Él podría hacer lo que se necesitaba hacer para que pudiéramos llegar al Padre. Él es el único que podía mediar. Él es el único que podía ser el gran sumo sacerdote para hacer un sacrificio perfecto. Era el único que podía hacer un sacrificio perfecto, el único cordero sin mancha para alcanzar el estándar divino, la justicia divina. Y con esto, el único que puede llevarnos a la vida. Es exclusiva porque solo Él puede salvar, pero no porque Él excluya a quienes vienen a Él, lo cual es diferente. Él es exclusivo porque solo yo puedo hacer esto por ustedes, pero este es un regalo de Dios para que todo aquel que en Él crea. Única revelación sobre la cual se construyen, de hecho, las más grandes religiones del mundo, como el Islam, el judaísmo, el cristianismo. Irónicamente, todos parten de la Torá, los primeros 5 libros de la ley. Todos creen que eso fue revelado por Dios para Moisés. Entonces, si de ahí se confía en Dios, confíen en ese Cristo que es el que reveló a Dios y que encarnó a Dios y que cumplió de manera perfecta todo lo que Dios estaba haciendo. No para ser arrogante ni exclusivo, sino solo porque Él lo podía hacer para incluir a todos los que quieran creer en esa verdad. Y eso lo hace el único camino. Y también es esa única verdad. Solo Él es verdad. Y esto no es solo algo que vaya en contra de la cultura de nuestros días, sino que también es altamente necesario. Si nosotros entendemos que los seres humanos fueron diseñados para vivir según una verdad, la verdad que hoy no se puede encontrar es altamente necesaria para aquellos que quieren esta verdad, todos los seres humanos. Buda dijo haber descubierto un camino. Mahoma dijo haber recibido un mensaje. Los líderes modernos dicen haber tenido opiniones o sentimientos o perspectivas sobre las diferentes cosas. Cristo dijo: yo soy esa verdad, encarnada, predicada, escrita, sostenida durante ataques de miles de años como la verdad de Dios. Él no es un guía hacia la verdad, Él no es un mensajero de la verdad, Él no es un intérprete de la verdad, Él es la verdad. ¿Y por qué esto es necesario? Porque vean lo que el mundo ha hecho por la verdad. Y yo sé que a veces este tipo de cosas se pueden sentir un poquito pesadas, pero es necesario entender por qué nosotros pensamos de la manera que pensamos, para poder despertarnos y decir: claro, estoy metido dentro de un mundo que ha sido diseñado sistemáticamente para desfigurar cualquier concepto de verdad y que entonces yo no pueda ver a Jesús. Y no me voy a ir muy allá.
Voy a empezar desde el año 900 y voy a ir muy rápido. Hasta le pedí a inteligencia artificial que me resumiera todas las ideas para no fundirlos. El modernismo, que arrancó en el año 1900 hasta el 1960, creyó que la ciencia podía explicarlo todo y que Dios ya no era necesario. La verdad se redujo a lo que podía medirse o experimentarse, el método científico, digamos, o repetirse, y el resultado fue que se sacó a Dios del discurso público, pero quedaron sin respuestas muchas preguntas básicas, como ¿cuál es la moral de los hombres? ¿Qué es verdaderamente trascendente? ¿Dónde se construye la dignidad humana? ¿Cuál es el propósito de la vida? Todo eso queda sin responder. Entonces, de repente, después del modernismo, surge el postmodernismo, que se cree que va desde el 60 hasta el año 2000. Y la bandera del postmodernismo es la verdad no existe. Al ver que el modernismo no resolvió los problemas humanos, nació la idea de que no hay verdad absoluta. Y ya para los que son viejillos como yo, probablemente usted ya ha escuchado este tipo de cosas o las ha visto en la sociedad. Cada quien define su verdad según lo que siente. Y esto produjo una cultura donde la emocionalidad o lo emocional pesa más que lo real y donde muchos ya no distinguen entre hechos y sentimientos. Y el posmodernismo entró de una manera tan fuerte dentro de la iglesia cristiana que por eso es que usted encuentra un montón de movimientos en el nombre del Señor, donde lo que pasa dentro de las iglesias es un montón de emociones que no están construidas sobre la verdad de la Biblia. Las personas han sacado esa verdad absoluta del púlpito hasta dentro de las iglesias, la palabra de Dios, y han decidido vivir un cristianismo según lo que ellos sienten. Entonces, si usted siente que se tiene que tirar para que sea una manifestación del Espíritu, o si usted se siente que tiene que ser una borrachera del Espíritu, o si usted siente que usted puede agarrar cualquier cosa que Jesús algún momento dijo y ajustarlo según lo que las personas quieren escuchar y lo que ellos sienten, eso es posmodernismo. Es cuando usted ha dejado de ver la verdad revelada, caminó el Hijo y reveló el Hijo por todo el tiempo de la humanidad, esa verdad de Dios, y vive una vida cristiana basado en cómo usted se siente que la tiene que vivir. Entonces ahora las disciplinas espirituales es lo que usted siente que quiere hacer, no lo que Jesús dijo que eran disciplinas espirituales. Como usted vive el cristianismo es como usted siente que quiere vivirlo, no como Jesús instruye en su palabra. Quien Jesús es y como usted se relaciona y las cosas que Él predica, ahora es según lo que usted siente, según sus amigos y según su realidad, y no según lo que la Biblia dice. Y ese es el cristianismo que sale del posmodernismo. Ahora, del 2000 hasta el presente, si a usted se le ocurre un nombre, puede ponerle un sobre y lo manda a concursar, porque todavía no hay un nombre definido, y esa es ese pluralismo. Ese pluralismo que ya mencioné anteriormente, donde ahora todas las verdades son verdad. Todas las verdades son verdad. Entonces, desde el 2000 hasta el día de hoy, se impulsó este pluralismo, donde todo es válido, y ojo a las características y cómo esto es lo que escuchamos en las noticias, y cómo esto es lo que detona muchos de los eventos que hemos visto hacia cristianos y muchos discursos de muchos alrededor nuestro. Todo es válido, mientras no digas que algo es válido sobre lo demás. Si afirmas una verdad objetiva, es decir, que esta es la única verdad y no subjetiva, que es todo puede ser verdad. Si afirmas una verdad objetiva, sos intolerante. Sos intolerante. Pero si decís que todo es igual de verdadero, te ven como con una mente abierta. Entonces, si vos decís, no, esta es la única verdad, intolerante. Ah, sí, todas las verdades son verdad. Qué mente más abierta tienes. Irónicamente, esta tolerancia excluye justo a la fe cristiana. Afirma
que una fe en algo que proclama una verdad absoluta es intolerante. Entonces toleran todo menos a Cristo y se vuelven intolerantes, también exclusivos. Alguien escribió: hoy el mundo ha convertido la tolerancia en un dogma. Y un dogma es una creencia incuestionable que nadie se atreve a cuestionar, mientras que decir la verdad se ha vuelto una ofensa. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Ese es el mundo que mató a Charlie Kirk. ¿Y cuál es el patrón en la historia? Y esto no es Dani, este es el patrón ya de la historia. Cuando se rechaza la verdad absoluta, es decir, la verdad de Dios, la razón humana es la que toma el control. Y cuando la razón falla, es decir, cuando la razón ya no puede responder las cosas, entonces la gente concluye en que no puede existir ninguna verdad. Entonces todo se vuelve relativo, cada quien tiene su propia verdad y la sociedad lo que se llena es de un montón de confusión y de división. Y cuando nada es verdad, la emoción y la identidad personal se vuelven la ley. Lo que siento define lo que yo soy. La cultura se fragmenta en grupos y ya no existen los valores comunes. Entonces en nuestro país esto apenas está empezando. Pero si usted puede volver a ver hacia el norte, al país de los Estados Unidos, esto es Estados Unidos. Un país que alejó la verdad de Dios del centro de su vida, se apoyó fuertemente en la razón que quedó corta para presentar la verdad que resuelve las cosas del corazón. Vino un postmodernismo donde dijo, bueno, entonces probablemente que como no nos vamos a devolver a Dios, no hay verdad que exista. Y ahora mismo, donde mejor todo lo que todo el mundo opina es la verdad. Y entonces, si yo hoy quiero ser un león del safari de que fui la semana pasada, entonces eso tiene que ser verdad. Y si usted no cree que yo soy un león del safari que yo fui la semana pasada, usted es un intolerante. Y yo lo único que quiero decirle, usted es un ser humano. Esa es la verdad. Y se la quiero decir porque lo amo, no intolerante. ¿Cuál es el resultado global? El mundo termina sin brújula, crisis moral, pérdida de identidad, vacío espiritual, confusión social y guerras culturales. Sin una verdad absoluta, la sociedad oscila entre la razón sin Dios y luego las emociones sin razón. Sin embargo, con esto cierro, Cristo y la iglesia debería de levantarse con Él. Se levanta sobre este sistema del mundo con una afirmación verdadera y liberadora, sabiendo con seguridad absoluta lo que los seres humanos necesitan. Los seres humanos necesitan, desean esta verdad. Mientras el mundo dice, no puedes estar seguro de nada, Cristo dice, el que me ha visto a mí ha visto a Dios. Mientras el mundo dice, cada uno tiene su verdad, Cristo dice, solo la palabra de Dios es verdad. Mientras el mundo dice, todos los caminos llevan a Dios, Cristo dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Mientras el mundo dice, no hay autoridad absoluta, Cristo dice, toda la autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. El mundo ofrece confusión, Cristo ofrece certeza. El mundo ofrece opiniones, Cristo ofrece revelación divina. El mundo ofrece búsqueda, Cristo ofrece encuentro, unión, un destino final. Y nada más recuerdo, pensando en cómo empezamos la enseñanza y cómo la estamos terminando, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es contra estos sistemas que han sido creados por el enemigo para destruir esto que Dios ha entregado a aquellos que fueron diseñados y desean y necesitan de esta verdad absoluta para vivir. Cuando estemos caminando por las calles de Nosara y nos encontremos personas que confían en esos otros sistemas, no los veamos para abajo. Siempre veamos nosotros para abajo, porque lo único que tiene que estar arriba es Él. Y envalentonémonos
para, ojalá entendiendo esto que les dije hoy, comprender por qué es que ellos llegan a creer las cosas que llegan a creer y confiar en Dios y confiar en Cristo, de que la única solución para solventar, llenar, curar esas angustias que los llevan a ellos a creer en estas verdades que ni siquiera se pueden explicar, se puede sanar por medio de la presentación de la verdad de Dios en el Evangelio de Jesús. Y que de esa manera, esa verdad que para ellos hoy no tiene claridad, explota ante sus ojos y ellos pueden verdaderamente reconocer que Jesús es el camino, que en Él sí está la verdad, y aún así, y de esa manera poder vivir la vida que Dios tiene para ellos. Jesús es el único camino, es la única verdad y es la única vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Muy bien. Mientras Naja y Ben se preparan, ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere referirse a algo de la enseñanza? Este es el momento.